El Ministerio Kairos de Avivamiento presenta al evangelista Michel Legel con un mensaje fresco y renovador que cambiará tu vida. Eso eres Espíritu Santo. Pero yo quiero extraer de acá porque sé que hay un mensaje de aquí que le puede bendecir a usted la vida de una manera especial. En el texto sagrado nosotros podemos discernir algunas cosas elementales en cuanto a las áreas físicas que le llega a una mujer cuando le va a llegar el periodo de tiempo para ya poder romper fuente y poder dar a luz al niño que espera. Primero le da dolor, el dolor físico por el cual el vientre le duele, sus partes íntimas, sus áreas genitales, y de igual manera de que llegó el momento de que sus órganos, en los cuales son los que son utilizados para poder el niño o la niña salir y poder estar en este mundo, tienen que comenzar a ser utilizados de la forma que fueron creados por Dios. Otro término es de que hay lamentación y tristeza. Podríamos relacionarlos de igual manera con el dolor. La tristeza, el por qué. Me he encontrado en cuestiones cuando he hablado con mujeres, los dolores intensos que me dicen: ¿por qué a Dios no le permitió a los hombres tener los dolores que a ustedes, a nosotras las mujeres nos dan? Eso sí es feo parir, algunas me han dicho. Y me he encontrado con mujeres que dicen: paro a este muchacho y después de esto no paro más, porque el dolor es intenso. A otras mujeres en oportunidades dicen: tanto que me dolió parir al hijo que tengo, y ahora que después se olvidó de lo que Dios permitió que yo hiciese por él para yo poderlo traer acá a la tierra. Pero en fin, la mujer tiene dolores, la mujer le duele, la mujer se siente en esas contracciones que yo me recuerdo que cuando mi madre iba a dar a luz al último hermano que tengo, mi madre tenía unos dolores tan intensos que hasta llegaba a maldecir. No era cristiana, pero mordía la almohada y el que se la atravesaba, yo creo que hasta el doctor lo llegó a morder, porque el dolor era intenso. Había tristeza y lamentación. ¿El por qué? Porque eso llega en la etapa del posparto a la mujer, de que muchas veces se pone sensible y sentimental en cuanto a los mismos efectos del embarazo. Usted que es mujer, yo no sé, eso es lo que yo he estudiado en cuanto a eso. Pero usted como mujer quizás le ha pasado eso y se puede sentir muy identificada con lo que estoy diciendo en esta noche. Pero en fin, hay dolor y hay tristeza y hay lamentación. Pero luego que pasa el tiempo del dolor, de la lamentación y la tristeza, se goza. Porque yo he visto esas mujeres que después que gritan y hacen de todo, después tienen al niño. Porque los niños cuando recién nacen son feos, ¿verdad? Mi esposa me dice son lindos. Yo sigo diciendo todo el tiempo que son feos cuando recién nacen. Pero las mujeres siempre los miran lindos. Pero yo los veo todos arrugados como una pasa. Pero cuando la madre lo toma y comienza con esos momentos primarios de poderlo abrazar, de poderlo amamantar, de darle el primer beso, la primera caricia, escuchar el primer llanto del niño, ya no se acuerda más de la tristeza que sentía y ya no se acuerda más del fuerte dolor que el niño le causó. Tampoco se acuerda de los dolores y de la lamentación en los cuales le gritaría al doctor que ayúdeme, hágame parir, porque ya tiene al niño en sus manos, ya tiene la niña, la criatura en sus manos. ¿Y qué dirá todo esto con usted?
yo quiero decirle a usted en esta noche la importancia del comprender. Si usted ha entendido, usted va a entender esta palabra. Si usted es una persona de fe o una persona de cambio o una persona que cree a los principios de Dios, usted va a entender esto. La Biblia dice en el libro de Isaías, habla referente a la madre que olvida a su hijo y de que Jehová no se olvidará de nosotros. También enseña la palabra referente a las visiones o las palabras en las cuales un hombre o una mujer se puede sentir atraída, y de que nosotros, para poder traer a luz los sueños, las visiones, los propósitos de Dios en nuestras vidas, tenemos que embarazarnos de las visiones, de los propósitos, de los sueños e inclusive de los ministerios que Dios nos entrega. Si usted no se embaraza de una visión, si usted no se embaraza de un propósito, y si usted no se embaraza de un sueño, usted ese sueño no lo va a ver realidad en su vida. Si usted no se embaraza de algo que usted quiere recibir, entonces será una persona que, como lo declara Isaías, que estaban embarazados, pero embarazados de viento. No tienen nada. Personas que caminan por caminar, andan por andar, hermanos que llegan a la iglesia por venir, pero no tienen un propósito, no tienen un sueño, no tienen una meta, no se trazaron nada. No tienen un sueño dentro de sí. Porque el que tiene un sueño dentro de sí sabe que por medio del sueño que tiene que pasar tribulación por el sueño que tiene. Por medio del sueño que tiene que pasar por dolores, en oportunidades en los cuales se sienta triste, se sienta amargado o se sienta abandonado. Pero el sueño que tiene dentro, él sabe que algún día eso se va a cumplir. Una hermana por allá creyó la palabra. Y Cristo dice: de cierto os digo que ahora vosotros lloraréis y el mundo se alegrará. Cuando tu vida es embarazada con una palabra de Dios, con esa palabra duermes, con esa palabra piensas, con esa palabra sonsoñas, con esa palabra te mueves, deliras, andas. Pero en oportunidades, cuando pasas por tribulaciones, por problemas, la gente se te ríe de la visión o de la cosa que quedaste embarazada de parte de Dios. Yo no sé si usted me entiende, o yo estoy hablando muy griego, muy arameo, muy inglés, yo no sé. Pero yo le estoy diciendo a usted que si usted está embarazado de una promesa, de una visión, de un sueño, ese sueño quizá lo tiene dentro y en oportunidades le causa dolor, le causa tristeza, le causa lamento. Pero yo quiero decirte que eso va a pasar, porque vas a dar fuente. Y Dios te va a dar el sueño que tú tanto estás esperando. Habrá alguien aquí que cree esa palabra. No importa la condición que tú te encuentres, si tú tienes un sueño dentro de tu vida. No importa la condición que tú te encuentres, si hay un propósito en tu vida por lo cual tú tengas que seguir esperando. La Biblia enseña de un hombre llamado José. Usted sabe la historia, un muchacho joven que Dios se trazó en ayudarle y bendecirle, y de que él fuera un buen líder. Pero usted sabe todo el proceso que tuvo que vivir. ¿Por qué? Por lo que Dios le había dado. ¿Qué le había dado Dios? Un sueño. ¿Qué le había dado Dios? Un destino, un propósito, algo que tenía que hacer él luego con él. Pero qué tantas cosas no tuvo que pasar José. Cuando le dieron la túnica de colores, sus hermanos sintieron envidia. La gente se alegraría, pero tu alegría para las personas sería como un espanto. Pero cuando nosotros nos encontramos en medio de tristeza, hay mucha gente que se alegra. Los hermanos de José, luego que se fueron
al campamento y lo agarraron y meditaron entre sí ellos mismos de poderlo meter en la cisterna, ¿qué aconteció? Que mientras estaba metido en la cisterna, sus hermanos se burlaban y se escarnecían. Ahí viene el soñador, haz algo, José, sal de allí. Porque siempre acontece esto, que cuando Dios se traza en bendecir a alguien, siempre habrá un Tobías, un Sanballat, un Jefté que siempre se tenga que levantar. Cuando Dios se traza en hacer algo con alguien, siempre habrá alguien que tenga que levantarse a criticar, a murmurar y a decirle: allá viene el soñador. Hay gente que está tan perdida y está tan desilusionada y está tan fracasada que ya no se atreven ni siquiera a soñar y viven matándole los sueños a todo el mundo. Si hay personas aquí que se encuentran en eso, entonces acuéstate a dormir para que comiences a soñar, pero deja a los soñadores que sigan soñando, porque ellos quieren llegar a una meta, quieren llegar a un destino, y ese destino tiene propósito con Dios. Gente criticona. Así hicieron con José. Escarnecían a José, allá viene el soñador. Pero ¿qué estaba haciendo José? ¿Acaso José tenía culpa del sueño que Dios le daba? José no se estaba envaneciendo. José no se creía más que los demás. Pero ¿por qué hasta su propio padre dudó del sueño? ¿Acaso es que tú vas a señorearnos? Pero había un sueño. Y por ese sueño lo metieron en una cisterna. ¿Por qué te alarmas cuando los mismos hermanos, los mismos que sirven a Dios, no creen a lo que Dios puede hacer contigo? ¿Por qué te alarmas cuando la gente que sirve a Dios, de igual como tú lo sirves, se levanta contra tu sueño, contra tu visión, contra tu meta, contra tu propósito? ¿Por qué te alarmas? De igual manera hicieron con José, por soñar, por tener un sueño, por tener una meta. Esa tristeza para ellos era como gratitud para lo que ellos hacían. Pero sigue gozándote y alegrándote que en medio de donde tú estés, así te encuentres en la misma cisterna, hay una caravana de ismaelitas que viene a sacarte. Hay una caravana de ismaelitas. Hay alguien que va a creer en el sueño de Dios, o alguien que se tiene que llegar, porque tienes que llegar al sueño donde Dios dijo que ibas a llegar. Pero José llegó a Egipto y tanto tormento que tuvo que pasar por el propósito que tenía que Dios cumplir con él. Ahora ser esclavo, Dios lo honra y lo escogen. Luego, cuando Dios comienza a honrarlo y a bendecirlo, se levanta la mujer de Potifar, quiso seducirlo, y como el hombre era íntegro, no quiso llegarse a acostar con ella. La mujer le levantó una calumnia, una afrenta, que tanto eso lo llevó a estar preso en una cárcel. ¿Pero por qué? Si José tenía un sueño, José no estaba haciendo nada malo. Hay gente que vive todo el tiempo con el prejuicio, y hay creyentes que viven con el prejuicio. ¿Por qué me pasa esto si yo sirvo a Dios? ¿Por qué se me daña el carro si yo estoy en la iglesia? ¿Por qué ahora el dinero como que no me rinde si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo pacto? Porque cuando estamos en proceso hay cosas que son ilógicas que pasan. Pero sigue creyendo que Dios puede hacer contigo algo. El día de mañana puedes seguir creciendo en cosas productivas. ¿El por qué me pasa esto? Porque le sirves a Dios. Porque siempre tienes que tener resistencia contra el mal. El mal siempre quiere tener resistencia contra tu vida para que tu vida no crezca ni avance. ¿Usted cree que no le vendría tristeza a José estando allá preso? Usted que no cree que tantas veces le vendrían los sueños, no lo enseña la palabra, pero era un hombre. Nosotros tenemos que tener sentido común. Usted puede pensar, váyase conmigo, trasládese unos momentos a la historia. Como José, estando preso en cárcel, él no podría de repente meditar: ¿por qué si yo me estoy guardando para Dios? ¿Por qué esa mujer tuvo que levantar esa afrenta para mí? ¿Por qué Potifar no pudo creerme a mí y le creyó a ella? ¿Por qué no pudo pasar lo que Dios dijo hace mucho tiempo conmigo, que iba a hacer algo conmigo? ¿Dónde está la túnica de colores? Nada de eso lo enseña la palabra, pero sí tuvo que venir el pensamiento de este hombre. Tristeza, lamento.
Pero sí enseña la palabra que José siguió perseverando y Dios lo honró en la cárcel. Dios puede honrarte en la cárcel espiritual que tú te encuentres. Dios puede honrarte en la cárcel financiera en la cual tú te encuentres. Dios puede honrarte en la casa improductiva o en la cárcel improductiva en la cual te encuentres. Si tú perseveras, porque dentro de ti hay un sueño y ese destino es más poderoso que el desierto en el cual tú estás. Ese destino es más poderoso que la dificultad que ahora te agobia. Pero tú tienes que creer que Dios puede hacer algo contigo. Tú tienes que creer esa palabra, que Dios puede hacer algo grande contigo. La tristeza es un espíritu, el lamento es un espíritu, el desaliento, la lamentación es un espíritu que agobia la vida del creyente. Pero si te encuentras en esta condición y te sigues manteniendo, el sueño de Dios no morirá en ti. El sueño, yo quiero repetir esta palabra: el sueño de Dios no morirá en ti, aunque te encuentres como te encuentres. Si sigues honrando a Dios cada momento, cada instante, a cada momento, a cada hora, sigue creyendo que Dios puede hacer algo contigo. ¿Por qué? Porque en las noches ese sueño dentro de ti brinca, ese sueño dentro de ti te estremece, ese sueño dentro de ti dice que el día de mañana se va a romper fuente y vas a dar a luz ese ministerio, y vas a dar a luz esa empresa, y vas a dar a luz ese propósito que Dios tiene contigo. Pero tienes que creer esa palabra, porque para el que cree, la Biblia dice, todo le es posible. Ana tenía una imposibilidad en su cuerpo, no podía tener hijos, pero ella anhelaba entrañablemente desde sus entrañas poder tener un hijo. Pero a Ana no la movió las palabras de aquel hombre que le decían: estás ebria, tú como que eres una loca, fatua, impía. Sino que ella era una mujer atribulada de espíritu, pero que confiaba que Jehová podía hacer algo con ella. Dios se acordó en medio del proceso que estaba, porque Penina le escarnecía. Penina sí podía tener hijos y le burlaba, le escarnecía. ¿Quiénes son tus enemigos? La tristeza que te dice que no vas a poder tener gozo. ¿Quiénes son tus enemigos? La lamentación que te dice que ahí en la silla tú te mueres. ¿Cuál es la imposibilidad que ahora tienes? La enfermedad física que ahora te agobia, que te dice que allí nadie te puede ayudar, ni siquiera Cristo, porque muchos predicadores han orado por ti y no ha acontecido nada. Yo tengo que declararte esto en esta noche, porque Dios trae un rompimiento a tu vida, que en medio de ese proceso que te encuentras hay un sueño, y ese sueño se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Penina le escarnecía. No importa que Penina te escarnezca, porque Jehová se acordó de Ana y la honró. Honró el clamor de Ana, honró las lágrimas de Ana, como honró Dios a José. Manteniéndose fiel, íntegro, manteniéndose leal a la promesa, al sueño de Dios en su vida, Dios le honró. Porque si tú te mantienes en la imposibilidad que ahora mismo tienes, porque el sueño de Dios es grande. La Biblia dice, referente a la vida de Agar, enseña la palabra de Dios que Agar, cuando se fue del campamento de Sara, de Abraham, ella se fue porque ya había mucha contienda, mucho pleito entre ella y Sara, y ella se fue. Y dice la palabra que un ángel se le apareció en el pozo del viviente que me ve y le dijo: Sara, devuélvete y ponte sumisa y vete a la casa de tu señora. ¿Verdad que Dios a veces tiene que humillar a las personas, a veces, para que las personas entiendan que tenemos que ser humildes? Y le dijo: devuélvete a la casa de tu sierva y ponte sumisa. Y le dio una palabra: porque yo haré
de tu hijo una nación grande. Ismael, había una palabra para Ismael, pero luego enseña la palabra que el niño nace, crece, se multiplican y ya no pueden estar juntos en el campamento, porque ya Ismael no podía vivir con Isaac y ya no podían estar todos, ya había crecido, el panorama era otro. La mujer Sara habla con su esposo y le dice: mire, ya no podemos tener más esto así, tenemos que hacer algo, despídela. Abraham la despidió, enalbardó un asno, lo cargó de insumos y los envió. Pero dice la palabra que camino del desierto ya se le había acabado la provisión, y dice que era tan fuerte la dificultad que tenía que ella prefirió agarrar al muchacho y tirarlo para no verlo morir, sino que el niño muriese. Pero el niño lloró y clamó al cielo, y Jehová, el lloro en similitud de clamor, y dice la palabra que Jehová oyó eso y envió la palabra en que Agar pudiese ver la cuenca que estaba a su alrededor, que no la podía ver porque el desierto en el cual estaban era dificultoso. Pero ella se había olvidado de lo que Dios le había hablado a través del ángel en el pozo del viviente. Que me ve. Nótese que usted se puede olvidar en el desierto, en la cárcel, en el valle de sombra de muerte, del sueño o de la visión que usted tiene dentro de Dios. La visión que usted tiene dentro, que es de Dios. Pero a pesar de eso, que tú te puedas olvidar, el sueño de Dios en tu vida no muere, y ese mismo sueño te impulsará a llegar a donde tú quieres. ¿Cuántas veces no has tenido fuerza para seguir avanzando? ¿Cuántas veces no has tenido el deseo de seguir caminando? Pero hay un sueño que te impulsa a crecer y avanzar. Ese sueño no morirá. Aunque tú no quieras caminar, ese sueño clamará por ti, porque Dios quiere que ese sueño se cumpla. Aunque para muchos en estos momentos sea método de afrenta, para usted tiene que ser un momento de dicha y de bendición, de que Dios va a ayudarte y te va a socorrer y te va a bendecir. En la cárcel en la cual estaba José, él pudo interpretarle los sueños al copero y al panadero. Usted está escuchando esto. Pudo interpretarle el sueño al copero y al panadero. Es que yo estoy en un proceso, hermanito, y usted viene a mí. ¿Cuántas veces Dios no te envía a alguien y tú te encuentras más atribulado del que te llega? Y tú sales dándole palabra, que es la que tú necesitas, y él llora y dice: Dios te sigue usando, pero usted como que está esperando una similar a la que recibió o mayor a la que recibió. Porque sí se puede dar palabra en medio de una cárcel. Sí se puede dar palabra en medio de una dificultad. La palabra de Dios nunca está presa. Síguela declarando a pesar que te encuentres como te encuentres. Y no eches a un lado las personas que te llegan para recibirla. O que en medio de tu dificultad Dios te puede honrar. Y honró a este hombre porque le descifró los sueños. Le dijo: así, así, así. A ti te van a honrar y tú estarás con el rey. A ti te van a matar. Y esos sueños se cumplieron. ¿Y qué le dijo el hombre? Acuérdense de mí cuando lleguen enfrente del faraón. Se acordó pues después. Porque en vano es la ayuda del hombre. Después se acordó. Pero él dentro de la cárcel seguía con el sueño, esperando que algo Dios hiciera. Pero cuando llegó el momento de Dios, el día oportuno de que la tristeza ahora se convirtiese en gozo, de que la afrenta ahora se convirtiese en bendición, de que el proceso se convirtiera en una tierra fértil, de que el desierto se convirtiera en la tierra prometida, fue cuando el faraón tuvo un sueño. Toca a tu hermano y dile: alguien vendrá a buscar lo que tienes de Dios dentro. Hazle así: alguien vendrá a buscar lo que tienes dentro porque es de Dios. Escuche esto: hay personas que esperan por usted. No toda persona será predicada por la persona que usted cree que va a ser predicada. Por lo mínimo
Yo en lo personal no me he ganado a algunos de mis familiares, se lo ha ganado otra persona, aunque le he predicado la palabra miles y unas veces. Pero el sueño de Dios que está en otra vida es para cumplir propósito, como es para cumplir propósito en el tuyo. Y Faraón tuvo un sueño, y el sueño nadie se lo pudo descifrar. Ni los sátrapas, ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los magos. Nadie pudo hacer nada. Ni Walter Mercado, ni Adriana Asi, ni Elmer Ramírez. Nadie hizo nada ahí. Ni el brujo Chichi. Nadie hizo nada. Tuvieron que llamar al hombre que interpretaba los sueños. Yo conozco un hombre que está en la cárcel y él me interpretó el sueño, mi señor. Mándenme a llamarlo. Lo vistieron de ropas de gala para poder estar enfrente del hombre que estaba en medio de ese imperio, porque venía el momento de dar a luz el sueño de hace mucho tiempo atrás, de que este hombre Dios lo había llamado para liderizar una nación entera, un pueblo. Aún el padre que le despreció, él también tenía que recibir parte del liderazgo, porque el día después que se cumplió, podemos notar de cómo Dios pudo haber sido cumplido ese sueño. Ahora tiene todo el mundo frente, la gente que quizás le escarneció, la esposa de Potifar, todo el hombre y la mujer que no creyó, y el mismo copero que hace muchos años atrás se había olvidado de él. Pero Dios les ayudó a avanzar y a crecer en medio de la imposibilidad que tenía. ¿Cuál es la imposibilidad que ahora mismo tú tengas? No sé cuál sea. ¿Cuál es la imposibilidad que ahora mismo tú puedas estar manejando? No sé cuál sea, pero sí te puedo asegurar de que Dios te puede honrar y de que Dios te puede bendecir. Porque a José Dios lo sacó de la cárcel, y cuando le descifró el mejor sueño a este hombre, le dijo: ¿quién como este? En ti confío, en ti hay sabiduría. Y lo colocó en segundo al mando de aquel imperio, porque Dios honra al hombre que a él lo honra. Y si usted se mantiene en un momento dificultoso, Dios lo puede honrar a usted, la puede bendecir y lo puede ayudar a avanzar de una manera grande y poderosa. Personas que se sienten identificadas con esta palabra, que nos escuchan en la radio, queremos repetir nuestros números de contacto: 0426-100-6320, 0426-201-7690, 0416-564-1938, 0264-558-6815. Es la hora para sellar la palabra en cuanto al término de la palabra que se está declarando sobre tu vida. Aunque te encuentres como te encuentres, tú puedes honrar a Dios en el momento en lo cual ahora mismo estés. Tú puedes honrar a Dios ahora mismo con lo que Dios te ha dado a ti, con lo que Dios te ha bendecido a ti, con lo que Dios ha permitido que tú tengas. Es la hora para que tú te levantes y para que tú llames ahora mismo a los números que están ahí en pantalla corriendo, y los números que, para los que nos están escuchando, el 0426-100-6320, 0426-201-7690, 0416-564-1938 y el 0264-558-6815. Llama ahora, que hay un grupo de mujeres que quieren recibir tu semilla, porque tu semilla quiere Dios bendecirla y prosperarla. Yo quiero que usted se coloque de pie conmigo. Yo vi 2, 3 mujeres, si no me equivoco, que creyeron a la palabra y pasaron y sellaron la palabra. Yo estoy declarando la palabra de que el sueño que hay en ti no morirá, sino que se cumplirá. De que el ministerio que está en ti no morirá, sino que se cumplirá.
Y los que ahora te escarnecen, te critican y te burlan, el día de mañana verán la gracia, la bondad y la bendición de Dios en tu vida, y verán la expansión del crecimiento que tendrás en lo financiero, en lo ministerial, en lo matrimonial, en lo social, porque Dios te va a bendecir. ¿Hay alguien aquí que cree esa palabra? Es el momento para tu vida ser bendecido. Hombre y mujer. Usted acaba de escuchar un mensaje predicado por el evangelista Michel Legel, Ministerios Cairo de Avivamiento. Para contactos y oraciones, escríbanos a los siguientes números: 0426-141-8083, 0424-649-7893. Dios les bendiga. Conforme a su voluntad se ha de hacer, declárate en victoria, no hay de qué temer. Si